El psicoanálisis en la ciudad. Esta expresión es discutible porque la ciudad ya no existe, es imaginaria. Cuando decimos ciudad, la entendemos como una metáfora para decir política, pero en la efectividad histórica, la política ya no se desarrolla bajo la forma de la ciudad. La ciudad es una nostalgia, una remanencia, y también es imaginaria en el sentido de que hoy se la busca para encontrarla en la televisión. Jacques Miller, Intuiciones milanesas. Freud y Lacan tuvieron la inquietud de que el psicoanálisis y los psicoanalistas se hicieran presentes en la ciudad, en la civilización, pues sabían que el síntoma de alguien que sufre tiene siempre una parte en lo colectivo. ¿Cómo alguien hoy tiene la oportunidad de encontrarse con un psicoanalista? Esta es una pregunta crucial. Quizás sea fácil de responder de manera precipitada. Se podría intentar encontrar una respuesta pensando en lugares, en una institución, en la universidad, en un debate abierto en la ciudad, leyendo un artículo en la prensa. Pero no hay que confundir el lugar con el discurso. El discurso analítico forma parte del discurso de la civilización. No hay frontera. Si bien no hay que olvidar que el psicoanalista tiene una relación éxima con la cultura. En este capítulo planteamos dos preguntas a nuestros invitados. ¿Cómo interpretar hoy el proyecto freudiano de poner el psicoanálisis a disposición de un público más amplio en la ciudad? ¿Qué experiencias de acción lacaniana se pueden destacar a lo largo de estos 25 años de la LP? ¿Qué enseñaron sus logros? También los obstáculos y contradicciones que se encontraron. Esto es 5x5, el podcast de los 25 años de la LP. Empezamos. Capítulo 2. En la ciudad. Xavier Esqué, psicoanalista en Barcelona, miembro de la LP y la EMP. Tener un pie en la ciudad me parece imprescindible para que el psicoanálisis siga existiendo. En este sentido, uno de los dispositivos de la escuela que siempre ha funcionado para tal fin es la biblioteca. Ella tiene una política específica de difusión del discurso analítico y trata de hacerse presente, como sabemos, fundamentalmente en el campo de la cultura, el arte, etc. De todos modos, me parece que este es un dispositivo que en general tendría que ser repensado, reinventado, para situarlo más al aire de los tiempos, sin perder su esencia. Por otra parte, a la hora de hacer presente el psicoanálisis en la ciudad, y más en la línea del proyecto freudiano, están los dispositivos clínicos. En estos momentos, la escuela no los tiene como propios. Sí que existen algunas experiencias en el ámbito del campo freudiano, como por ejemplo la Clínica de La Coruña, con muchos años ya de funcionamiento. A la hora de tener en cuenta la presencia del psicoanálisis en la ciudad, habría que considerar también el trabajo que los miembros de la escuela, los socios de sede, los practicantes en formación orientados por el psicoanálisis realizan en instituciones públicas o también privadas en el campo de la salud mental y que, bien entendido, con los límites que marcan las condiciones de posibilidad, tratan de hacer presente el discurso analítico en la ciudad. Lo mismo respecto de la universidad. Las iniciativas que en este ámbito han ido tomando algunos miembros de la escuela me parecen interesantes, sobre todo teniendo en cuenta la general animadversión de nuestra universidad respecto del psicoanálisis.
Entonces, en estas condiciones, poder sostener algún posgrado y máster en los que existe la oportunidad de difundir el discurso psicoanalítico es una iniciativa, a mi entender, estimable. Santiago Castellanos, psicoanalista de Madrid, miembro de la ALP y la AMP. La idea del proyecto freudiano de poner el psicoanálisis a disposición de un público más amplio es trascendental, es fundamental en la actualidad. Jacques Miller ya planteó hace más de 20 años la importancia de adentrarse en el campo social, en el campo institucional y de captar la lógica analítica de los tiempos modernos. Desde entonces se promovió en todas las escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis diferentes iniciativas que buscaban defender la orientación del psicoanálisis lacaniano al mismo tiempo que se establecía una nueva alianza del psicoanálisis con su forma aplicada, es decir, hacer la experiencia que supone llegar a un público más amplio que no acude a las consultas privadas de los psicoanalistas, una experiencia clínica que al mismo tiempo tiene que sostener la especificidad del psicoanálisis. En los estatutos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis ya se recoge la idea de impulsar en cada escuela la creación de centros de consulta gratuitos que ponen al alcance de todos el tratamiento psicoanalítico. Eso hay que precisarlo porque es importante. Estos centros de consulta, que han tomado muchas formas, son animados bajo la responsabilidad de los miembros voluntarios de las diferentes escuelas. Hay en ese sentido diferentes experiencias muy diversas, en España también, por ejemplo en Coruña, en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, Zaragoza, por destacar algunas, lo que lo hace más interesante por otro lado. Esto nos ha planteado numerosas discusiones que enriquecen la práctica clínica, la elaboración sobre la clínica. Por ejemplo, cómo sostener una práctica que no se orienta por el sentido, con el hecho de que los dispositivos del psicoanálisis aplicado incluyen una serie de condiciones específicas en relación, por ejemplo, a la brevedad o la gratuidad, a la transferencia, el lugar del diagnóstico, el fin de la cura, que todo ello no está en el encuadre clásico del psicoanálisis de la consulta privada. En el fondo se trata de hacer existir la hipótesis del inconsciente en el campo social, al mismo tiempo que sostenemos una orientación que evite la deriva hacia la psicoterapia. Bueno, creo que este es el gran desafío. Vilma Cocoz, psicoanalista en San Sebastián, miembro de la ALP y la AMP. No es cualquier cosa que pensemos la escuela fundada como un colectivo que se reúne en torno al deseo de saber, en tanto desde el punto de vista del cártel como desde el punto de vista del pase, porque significa aceptar que siempre vamos a trabajar sobre la incomodidad. Una organización que se orienta por el deseo de saber me parece verdaderamente un hallazgo y una invención genial, pero no significa tener la batalla ganada. Una cosa es el concepto y otra cosa es la efectuación del concepto, como decía Lacan. Y esto fue el primer paso, pero el segundo paso fue lo de la acción lacaniana en la ciudad, efectivamente. Iván Ruiz, psicoanalista en Barcelona, miembro de la ALP y la AMP. Después de 25 años de vida de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, creo oportuno preguntarnos de nuevo
¿por qué Freud no le ahorró a la civilización las consecuencias de su descubrimiento? Hay un esfuerzo constante en Freud, debemos constatarlo, un esfuerzo de explicarle al otro el porqué del psicoanálisis. El porqué del psicoanálisis fue el propio descubrimiento del inconsciente. Y en ese empeño de hacer existir el inconsciente y explicarlo, es como si el mismo Freud se encontrase en deuda con su época por el hecho de haberle devuelto a la civilización lo que ésta se empeñaba en expulsar. Por eso, Freud se inventó su propio interlocutor. El interlocutor de Freud fue un lego en psicoanálisis, un lego con el que poner a prueba el esclarecimiento de su proyecto. ¿No es de este modo como la dimensión del otro social estaba ya allí implícita? Haciendo un salto enorme en el tiempo, podríamos situar también la dimensión política del psicoanálisis cuando Jacques Alain Miller lanzó sus cartas a la opinión ilustrada, en un momento en que el psicoanálisis corría una vez más el riesgo de su desaparición. Del interlocutor lego a la opinión ilustrada, sabemos en psicoanálisis que dirigirse al otro implica siempre hablar solo, incluso cuando el otro da muestras de estar dispuesto a escuchar. Por eso Lacan afirmó en una ocasión que hablaba a las paredes. Así, el proyecto freudiano del psicoanálisis en la ciudad no está exento de aquello que no llega a escucharse en la Babel de los discursos. ¿Sería esta la razón para no hacerlo? ¿Para dejar de lado el deseo de Freud de hacer escuchar lo que el sujeto se resiste a aceptar? Decididamente no. El psicoanálisis enseña las virtudes de la impotencia. Ella, al menos, respeta lo real, dirá Jacques Alain Miller. Y si los psicoanalistas nos inscribimos en el proyecto freudiano del psicoanálisis en la ciudad, es porque el síntoma no es sin el otro. El síntoma que tratamos está hecho del otro, se teje en los lazos con el otro. Hasta tal punto que podríamos decir que el síntoma de un sujeto es una formación lograda con lo que el otro social produce como resto inasimilable. Entonces, es por el síntoma que hay una responsabilidad social del psicoanálisis. Esta responsabilidad social, sin embargo, no es la de hacer del psicoanálisis un activismo social. No se trata de eso en psicoanálisis. De lo que se trata es de orientar su política por el síntoma. Pues en efecto, la acción lacaniana es heredera del proyecto freudiano desde el momento en que hace del síntoma su política. Y estos 25 años de la ELP dan cuenta de algunos momentos claves en los que su acción política ha sido orientada por el síntoma. Andrés Borderías, psicoanalista en Madrid, miembro de la ALP y la AMP. El fundamento último del proyecto freudiano es profiláctico. Es una profilaxis de corte humanista en el contexto de la moral victoriana, tal y como lo encontramos formulado en el Porvenir de la terapia psicoanalítica, su conferencia del año 1910. Incluso si consideramos que con el tiempo Sigmund Freud relativizó y matizó esta perspectiva profiláctica en la medida en la que fue dando lugar a lo real en su concepción del síntoma a partir de la incorporación del concepto de pulsión de muerte, de repetición y de más allá del principio del placer. Sin embargo, nunca dejó de tener esta orientación. La extensión del psicoanálisis, finalmente, sería una contribución
a la mejora de la humanidad en la medida en la que le permitiría al neurótico poderse liberar de las ataduras que le darían acceso a una mayor libertad en su vida psíquica. Es en ese contexto en el que hay que ubicar el desarrollo de las Freud Free Clinics, las clínicas que se pusieron en marcha a partir del Instituto Clínico de Berlín, donde se articulaba la formación, la práctica clínica y la puesta a disposición de la ciudadanía de dispositivos donde podrían llevar a cabo un análisis. El libro de Laura Sokolowski, Freud y los berlineses, me parece que recoge de manera muy clara lo que fue este planteamiento de fondo del proyecto freudiano. Si tiene sentido hablar de un proyecto lacaniano, es a partir del sintagma acuñado por Jacques Alain Miller, acción lacaniana. Y la acción lacaniana no se orienta por ningún propósito profiláctico. La acción lacaniana tiene en cuenta lo real, parte de lo real del síntoma. Y quizás habría que añadir que tiene en cuenta lo real del síntoma en el contexto discursivo de nuestra época, con los efectos segregativos producidos por el desarrollo del discurso de la ciencia, el discurso del capitalismo, la evaporación del padre. De ahí que Lacan formule que el sujeto contemporáneo es un proletario, es decir, alguien que no tiene un semblante con el quehacer lazo social. Señalaría 4 puntos que me parece que nos permiten pensar esta actualidad. El primero es la perspectiva ética y clínica del proyecto de la acción lacaniana, ya que se trata de hacer presente en acto, en la ciudad, el deber de humanidad ante dichos efectos segregativos, ya que en efecto hay una dimensión antisegregativa a partir de la concepción del síntoma que hace Jacques Lacan al final de su enseñanza. Ya no se trata de curar al sujeto del síntoma, sino de permitirle una mejor orientación a partir del mismo. Esta concepción de la función y el papel del síntoma es profundamente subversiva sobre la tarea del clínico en cualquier institución. El segundo punto a destacar es la dimensión política que se deduce de esta concepción y que renueva la transferencia con el psicoanálisis a partir de la demostración de los efectos terapéuticos de una práctica analítica orientada por esta perspectiva del síntoma. El tercer punto que me parece que hay que destacar es el relativo a la función epistémica. Los lugares alfa y los dispositivos inventados por los psicoanalistas lacanianos son espacios donde nos encontramos a pie de calle con la clínica y los fenómenos de nuestra época. Es un espacio para la investigación. Y por último, me parece otro aspecto fundamental, los dispositivos creados de atención se constituyen como puntos de defensa del psicoanálisis y de interpretación de la época. La experiencia más importante que la escuela emprendió en estos 25 años de existencia fue la de los CPCT. Fue una experiencia tan bien acogida por todo el mundo, por los analistas, por los practicantes en formación, por las administraciones públicas, las del Estado y las locales, por organizaciones sociales. Fue tan bien acogida que podríamos decir que terminó muriendo de éxito. Al psicoanálisis, lo sabemos, no le sienta bien el éxito. No le conviene ser demasiado simpático con el discurso del amo. El psicoanálisis queda más del lado del fracaso. Con el éxito corre el riesgo de desaparecer. Fue una significativa lección. Por otra parte, a nivel interno de la escuela, hubo también un gran entusiasmo con los CPCT.
tanto por la creación de los centros, después del de Barcelona se fueron multiplicando, como por las enseñanzas clínicas que ahí extraíamos. En estos años nos encontrábamos con los nuevos síntomas. La nueva clínica y el CPCT era un excelente laboratorio, una privilegiada atalaya. También, frente al auge del cognitivismo y de las TCC, estábamos empeñados en demostrar la utilidad del psicoanálisis, incluso la utilidad pública del psicoanálisis. Es decir, hacíamos gala de la producción de los efectos terapéuticos rápidos. Esto último, como no, encantaba a todo el mundo y al Estado particularmente. Todo ello, en su conjunto, hizo que la libido de la escuela se fuera desplazando cada vez más hacia los CPCT, en detrimento, para decirlo rápido, de la formación del analista, del psicoanálisis puro y del pase. La demanda que recibíamos, como se podía esperar por la oferta que se había hecho, crecía considerablemente, y además del trabajo clínico, había cada vez más una serie de tareas con las que se corría el peligro de alejarse del mismo psicoanálisis. Es decir, que se empezaba a trabajar demasiado para las subvenciones, para el amo. Eso fue, en síntesis, lo que Miller en un momento dado percibió. Y tuvo que parar la máquina, poner freno a la experiencia tal como ella se estaba desarrollando en la mayoría de los lugares de la geografía del campo freudiano. La experiencia para mí, y creo que para muchos otros, fue de una enorme enseñanza, tanto clínica como epistémica y también política. El dispositivo del CPCT, a mi entender, continúa teniendo un gran valor siempre que pueda preservar su independencia, siempre que mantenga el espíritu de laboratorio clínico, de un lugar de investigación, con humildad, no para entrar en la solución de los problemas sociales derivados del malestar de la civilización. Algunos CPCT continúan existiendo en otros lugares, eso sí, mucho más reducidos y sustentados en la investigación clínica. ¿Por qué se cerraron en España, en la LP? Yo creo que probablemente uno por uno, alguno de los centros hubiera podido sostenerse sin tener que entrar en subvenciones públicas. Pero la estructura de la federación FCPOL, que los agrupaba a todos, no facilitó, a mi entender, las cosas. Había unas responsabilidades económicas en juego y no podíamos comprometer a la escuela. Se eligió, como no podía ser de otro modo, proteger la escuela. Hay un primer momento en que se funda la FCPOL y los CPCT, que estaban articulados a ella en diferentes ciudades. Fue una experiencia muy enriquecedora que se prolongó durante varios años. Se podría decir que la escuela, que se funda en el año 2000, poco tiempo después, prácticamente desde sus inicios, tuvo una política en relación al lugar del psicoanálisis y su transmisión en el ámbito de lo social. Se puso al principio a prueba en Barcelona la fórmula de CPCT, Centro Psicoanalítico de Consulta y Tratamiento. Era una nueva institución orientada desde la escuela que estaba sostenida en la gratuidad y el tiempo de atención limitado, un número limitado de sesiones, de entrevistas, cuya ambición inicial era mostrar
la eficacia del psicoanálisis con respecto a sus efectos terapéuticos rápidos y además favorecer el encuentro con un analista por ciudadanos, por personas que por razones económicas o de otro tipo no se lo podían permitir. Poco tiempo después se puso en marcha en otras ciudades de España y esos TPCT se disolvieron unos años después por dificultades financieras, en primer lugar, aunque hay que decir que eran los TPCTs vinculados a la fundación, pero hay que decir que se mantuvieron otros dispositivos por parte de miembros de la escuela que lo sostenían, que eran diferentes a los TPCT y que todavía continúan funcionando en algunas ciudades. Más allá de las dificultades financieras, esa experiencia, en mi opinión, hizo bascular demasiado la orientación hacia lo social en detrimento de lo que es el centro de gravitación de la escuela, que se estructura alrededor de la formación del analista y el procedimiento del PASE. Ese fue un debate que se hizo en su momento, aunque creo que la ELP no hizo un balance en profundidad de esa experiencia que terminó con el cierre de los CPCT y la puesta en stand-by de la fundación durante varios años. Hay un segundo momento, a partir de 2014, se puede decir, coincidiendo además con mis funciones como presidente de la escuela, donde se retoma ese debate y se reactiva la fundación, la FECEPOL, con un cambio en los estatutos para facilitar su funcionamiento administrativo y la organización de un encuentro también en Madrid con el título de La acción lacaniana en lo social, que se celebró en Madrid, y en ese tiempo se organizaron varios foros sobre el autismo de gran repercusión pública. Uno de ellos, el más relevante, fue el que se realizó en Barcelona, y se promovieron varios encuentros clínicos y conferencias internacionales desde la FECEPOL, tratando de ampliar la inserción del discurso analítico en la ciudad. Se entró entonces en un segundo momento que todavía continúa y no puedo entrar en detalles, al menos desde mi punto de vista han pasado muchas cosas, pero podemos ubicar ahí un punto de viraje a partir de 2014-2015 y hay el surgimiento de nuevos dispositivos orientados por el psicoanálisis que se han puesto en marcha en diferentes lugares, diferentes ciudades. Esos dispositivos no dependen orgánicamente de la escuela, pero están orientados por miembros de la ELP. En el fondo siempre tiene que haber alguien que pueda encarnar y sostener ese trabajo, que es de una gran importancia. Esos dispositivos funcionan cada uno con su estilo. Por ejemplo, en Coruña, en Bilbao, Barcelona, Madrid, Zaragoza, etc. Tienen al mismo tiempo su autonomía y creo que el desafío de parte de la escuela es promover encuentros que nos permitan poner en común y conocer el trabajo que desarrolla cada uno. Esto es lo que permite que la escuela dé un marco y al mismo tiempo sea una herramienta de cierta garantía de lo que se practica allí. Cierta garantía digo, obviamente, de que lo que se practica allí es psicoanálisis y no es psicoterapia. La formación en clínica es condición necesaria, aunque no suficiente en la formación del analista, como sabemos. Esos dispositivos pueden contribuir de manera significativa a ella, pero sin dejar de lado que el análisis y el control son los elementos imprescindibles de ese trípode que sostiene la práctica del psicoanálisis. Todo lo que fue el intento de Toschkels de insertar una nueva manera de hacer psiquiatría propuesta por Lacan en el año 32 en su genial tesis doctoral,
una nueva manera de organizar la institución psiquiátrica, todo eso quedó sepultado en el olvido y hace muy poco que hemos tenido ocasión de asistir a la exposición sobre Tosquels y de alguna manera intentar recuperar esa memoria. Con lo cual, la práctica institucional inaugurada por los CPCTs fue para nosotros una alegría inmensa, porque nos colocaba en otro modo de hacer institución vinculado, por supuesto, a la enseñanza de Lacan. Y fundaba por primera vez un enclave de la escuela también en lo social, es decir, la inserción de la escuela en lo social y en una acción lacaniana en la ciudad, es decir, en la acción política. Ese movimiento fue fantástico y realmente nos enseñó muchísimo, pero es verdad que hubo un momento en que se produjo un fin de eso, un cierre de los CPCTs, y les recomiendo a todos releer la explicación del porqué de los cierres de los CPCTs que figura en el seminario de Miller, Sutilezas Analíticas, donde él explica de qué manera estábamos todos atrapados en lo que Lacan llama el derrape hacia otro discurso. Es decir, que ya estábamos abandonando el discurso analítico, derrapando hacia el discurso del amo. Entonces, de esos errores hemos aprendido muchísimo. Y hemos aprendido una gran lección, sobre todo de humildad. Y que la acción lacaniana debe ser una acción limitada y debe estar limitada sobre todo al exceso de entusiasmo, como bien nos recuerda Miller. Tenemos que tener una medida de nuestra capacidad y sobre todo el sentido de nuestra acción. Entonces, esa gran experiencia de los CPCTs nos suministró una novedad total, que era la riqueza de la conversación clínica y el control colectivo del acto. Esto es enorme, es decir, son verdaderamente dispositivos analíticos que en sí incorporan lo íntimo, incorporan lo exterior y no se cierran en la endogamia grupal que significa el ahogo del discurso analítico. La significante acción lacaniana tiene dos acepciones fundamentales para nosotros. La primera tiene que ver con la creación de dispositivos y de instituciones en la ciudad. Destacaría entonces, en primer lugar, la clínica del Campo Freyano de La Coruña, puesto en marcha en el año 97, bajo la insignia el encuentro con un analista no tiene precio. En segundo lugar, dos inventos de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. La red asistencial del 11M en el año 2004, en Madrid, una interpretación y una respuesta de la escuela al traumatismo surgido de los atentados de aquel año. Y casi al mismo tiempo, la constitución de la FCPOL, la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, que permitió la puesta en marcha de 4 CPCTs en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Málaga. Esta fue una respuesta y una interpretación de la escuela también a la llamada de Jack Alan Miller del desarrollo de dispositivos en la ciudad como una respuesta a lo que en aquel momento era un ataque al psicoanálisis en Francia y en otros lugares de Europa. Tras el cierre de los CPCTs, señalaría la constitución del CPA de Madrid, Centro de Psicoanálisis Aplicado de Madrid, una iniciativa particular que me involucra directamente,
a la red TEADIR de atención al autismo, un proyecto que sigue en curso, a los inventos TIKE y DANA como respuestas concretas a los momentos traumáticos también, y por otro lado a los distintos lugares alfa que los miembros de la escuela sostienen en instituciones públicas que mantienen convenios con la administración o que dependen directamente de ellos. En Cataluña especialmente, pero en otros lugares también, como en Galicia. La segunda vertiente de la acción lacaniana es la que surge a partir de campo freudiano año cero. Esta vertiente es la que surge de la llamada de Jacques Adam Miller a la participación de los analistas en la interpretación de la época. Una interpretación que va acompañada de acciones y que requiere de la constitución de la escuela sujeto. Es en esta vertiente donde querría destacar el trabajo realizado por el Taller Trans durante un año, que congregó a colegas de toda la LP en un trabajo de investigación colectivo, con colegas también de otras escuelas, y que concluyó con la redacción de un documento de alegaciones al proyecto Trans y que fue presentado en el Parlamento en su momento. Ese trabajo, por otro lado, dio lugar a unas jornadas y a la publicación de un libro que acaba de aparecer recientemente, Delicadas Transiciones. Se articulaba así el trabajo clínico, el trabajo de investigación, la elaboración de todo ese trabajo y un documento político. Respecto a la época actual, hay algo que conecta nuestra experiencia con la experiencia de Freud en 1915, sobre todo en 1918. Pero nombro 1915 porque ahí Freud se da cuenta, ante el horror que significó la industria de la guerra y la ruptura total de los lazos sociales conseguidos, la ruptura de la cultura, la desaparición de un mundo, ante lo que él se manifiesta completamente sin brújula y asombrado, y hay algo de esa sensación que estamos viviendo también ahora, salvando las distancias. Pero Freud nos recuerda que el psicoanálisis puede aportar una respuesta, y en concreto él sugiere una respuesta analítica del tipo social, de inventar dispositivos de atención para personas en situación de precariedad en el Congreso de Budapest, y fue el acicate para poner en marcha el Instituto de Berlín y el Ambulatorium de Viena. Y que Freud, la primera respuesta del psicoanálisis fue precisamente ocuparse de los traumatizados de guerra, y siempre teniendo en cuenta que la posición del psicoanalista, como lo dijo claramente, lo explicitó claramente en su intercambio con Einstein, la posición del psicoanalista es defender la paz, porque para nosotros la guerra es lo imposible de soportar, es lo real, efectivamente. ¿Qué hacemos frente a ese real? Hoy en día, ante la irrupción belicista, el espantoso mercado de la guerra y el ambiente apocalíptico, es decir, que genera una inquietud muy grande en todas las personas, por supuestísimo, en las personas a las que tenemos que asistir y que atender, y que requiere de nosotros lo que Gilles Caros nombraba como el analista móvil, el analista que deja su consulta, se mueve, va a hablar con unos, hace colaboración con otros. Es decir, nuestro trabajo en red, nuestro trabajo de colaboración también es una herencia el modo de funcionamiento de las instituciones lacanianas. Desde mi punto de vista,
la inserción real del psicoanálisis y no se puede hablar de garantía, pero sí la esperanza de la protección del discurso analítico, de su acción lacaniana en lo social, depende de que cuidemos las instituciones lacanianas, las instituciones psicoanalíticas y los dispositivos de acción analíticos. Acabamos de celebrar el 50 aniversario de la fundación de la ANTEN. Es un ejemplo de la pervivencia del discurso analítico y de su inserción en lo social, más allá de las personas que en un determinado momento puedan hacerse cargo de eso. Entonces creo que nuestra pervivencia como psicoanálisis depende de que consigamos la continuidad de los dispositivos, de la variedad, además de los dispositivos de atención lacanianos, atención a mujeres maltratadas, atención a niños, atención a familias, atención el weekend, atención a los desplazados, a los inmigrantes. Es decir, la multiplicidad de los dispositivos de atención lacaniana dan cuenta de que el compromiso del psicoanálisis de orientación lacaniana se juega en una parte muy importante en lo social. Por supuesto, en hacer crecer la escuela, por supuesto, en defender y cuidar el dispositivo del PASE y nuestro modo de organización, por supuesto los carteles, pero también este enclave en lo social, un enclave que bueno, Jacques Alan Miller hablaba de ciudadela, ¿no? De ciudadelas analíticas, un enclave de la ciudadela analítica que conecte con lo real del sufrimiento en lo social y que nos permita contribuir a la paz y al bienestar de las personas que sufren de los malestares de nuestra época. El principal obstáculo para la práctica analítica, para el psicoanálisis, para la acción lacaniana, proviene de lo real. Es Lacan quien lo señala. Lo real que provoca su propio desconocimiento, su rechazo, su forclusión. Este obstáculo se multiplica cuando se trata de poner en marcha una institución en la ciudad. Se multiplica porque poner en marcha una institución implica encontrar una manera de hacer con el discurso del amo. Esto es especialmente señalado para las instituciones que dependen de la financiación pública. De ahí el riesgo de deriva hacia la práctica psicoterapéutica. Pero este riesgo tiene también otros perfiles. Por ejemplo, el que proviene de la falta de formación, de los practicantes que están en la institución, de la falta de formación de los que la dirigen, de los que la fundan, de los que la orientan. Hace falta analistas bien formados para poder sostener un dispositivo tan complejo. Y por otro lado, hace falta una escuela que tenga un deseo decidido de sostener estas experiencias, de sostenerlas en el sentido de hacerse partener de las mismas, es decir, de preocuparse y comprometerse por su orientación, por el trabajo que se realiza allí, por la investigación que tiene lugar, por la formación que eventualmente se puede desarrollar en ellas, por el papel que juegan en la ciudad, por las posibilidades de interpretación que surgen a partir de ellas sobre fenómenos de época. Una escuela que puede interpretar las propias dificultades de las instituciones y prestarse al papel y la función de control de la práctica, de control de su orientación política. Para poder llegar a este punto, sí, hace falta una escuela sujeto y una masa crítica de sus miembros interesados y comprometidos por la acción lacaniana.
Me referiré en concreto a la batalla del autismo, nombrada así por Éric Laurent, una batalla que perdura hoy, no ya en la esfera pública, allí donde surgió, sino en el ámbito de las instituciones que inventan una respuesta al real del autismo. Nos confrontamos en su momento, hablo del año 2010, por no tomar una perspectiva temporal más amplia, nos confrontamos a un nuevo ataque contra el psicoanálisis, que partió de un postulado necio. Es el que pretendía hacer pasar a la opinión pública la idea de que si el autismo fracasaba a los tratamientos, era a causa de la existencia y la propagación del psicoanálisis. Fue en ese contexto político, de un intento de convertir en ley lo que debía ser el tratamiento adecuado para el autismo, que Judith Miller, en aquel 2010, promovió la celebración de un primer foro sobre el autismo en Barcelona, un foro que fue organizado por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Vendrían algunos otros después, en los que se convocarían cada vez a un gran número de personas para participar en un debate abierto. Esos foros funcionaron, lo entiendo hoy así, como una verdadera interpretación del síntoma autismo. Una interpretación en realidad en dos tiempos, porque la acción lacaniana no se detuvo en el interés manifiesto de esas convocatorias. Declaramos en aquel momento, además, la importancia de crear nuestras propias instituciones. Pues bien, disponemos hoy de algunas que orientan su práctica por el psicoanálisis lacaniano. Son prácticas diversas. Cada institución sostiene de hecho su práctica en un paradigma u otro de la enseñanza de Lacan. Pero la orientación es una. La acción lacaniana de la LP cuenta entonces con algunas instituciones de psicoanálisis aplicados y otras que seguramente surgirán para la batalla del autismo. Y servirán a la acción lacaniana en tanto que, por un lado, el psicoanálisis que apliquen a la terapéutica siga siendo, como dirá Jacques Miller, puntilloso en cuanto a su identidad psicoanalítica, y en tanto que, por otro lado, la escuela dirija cada vez esa identidad psicoanalítica a la pregunta que sostiene la escuela, a saber, ¿qué es un psicoanalista? ¿Por qué? Porque un psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista. Así, entonces, la acción lacaniana en estos últimos años deja una impronta en el campo del autismo. Podríamos ser por un momento reduccionistas y decir que hoy existen las instituciones que dicen sí al síntoma del sujeto autista, que se orientan por su real, y las que dicen no, las que van en su contra. Y es así como la acción lacaniana con el autismo se libra en estos momentos en las instituciones que sostienen una práctica en lo cotidiano del sujeto que llamamos autista. Esto implica, por supuesto, contar con el saber de las familias, que continúan formando parte del proyecto de vida de algunos sujetos porque algunos de ellos se encuentran en la edad adulta. Pero añadiré algo más. La acción política será lacaniana si nuestras instituciones no abandonan el proyecto freudiano de dirigirse al otro para formalizar el imposible con el que trabajan. De la misma manera que Lacan no cejó nunca en intentar formalizar el real por el que el psicoanálisis se orienta, las instituciones también deben formalizar lo que hacen. No es suficiente satisfacerse con los importantes efectos que constatamos en los sujetos que acompañamos. Debemos encontrar la manera de decir cada vez mejor lo que hacemos, de interrogarnos sobre lo que insistentemente falla en el autismo, sobre el punto en el que el llamado autista
habla a su modo a las paredes. Son estos casos los que nos llevarán a transmitir a aquellos que puedan escucharlo cómo se las arregla un sujeto que no hizo entrar su síntoma en el lazo social. Es así como entiendo la acción lacaniana en su más allá del proyecto freudiano, cuando se trata no del imposible de escuchar, sino del imposible de decir. Hasta aquí el segundo capítulo de 5x5, el podcast de los 25 años de la LP. Gracias a los invitados por aceptar la invitación y gracias a quienes escucháis por llegar hasta aquí. Nos reencontraremos en el tercer capítulo, sobre letras de imprenta y de saber escribir y saber leer. Hablaremos de publicaciones y de impresiones. Será en diciembre. Hasta pronto. Por 5 es una iniciativa de LPTV para el 25 aniversario de la LP. Edición y voces: Marta Berenguer y Eric González. Música original: Julián Gea, Fernando Juárez y Eric González.